yo voy a compartir lo que Dios me puso en el corazón, y yo le pido a usted que pueda atesorar esto. Me conmovía el Señor mientras escribía estas palabras, mientras ponía esto en papel, y espero que el Señor nos ministre profundamente como lo hizo conmigo. Y no imaginé cerrar el año, no imaginaba cerrar el año hablando acerca del hijo pródigo. Y el tema que voy a tocar hoy es la historia del hijo pródigo, ¿no? El regreso del hijo pródigo. Muy bien, entonces vamos a dar lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, 11 y 32. 11 al 32, perdón. San Lucas, capítulo 15, 11 al 32. Creo que eso sí lo vamos a tener en placa. San Lucas 15, 11, 32. Ahí está, muy bien. Dice así. San Lucas 15, 11, 24. Perdón, dije 32, pero es 24. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello el padre y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios por su palabra. Maravillosa historia, sinceramente, para mí, aunque toda la palabra la recibimos y toda la palabra del Señor nos habla, en lo personal es la historia que más me atraviesa de las Escrituras. Esta parábola del hijo pródigo, algunos han puesto en otras versiones el Padre misericordioso en vez de la parábola del hijo pródigo. Pero es maravilloso, el Señor me hablaba mucho con esto y no iba a predicar algo porque sí, o porque ya estaba hecho, o porque ya había dado un título. Y entonces vamos a meternos profundo, acompáñenme en este viaje, a este vínculo entre padre e hijo para cerrar el 2021. Hay un artista que admiro profundamente, no solamente por su obra, sino por muchos aspectos de su historia, y es el artista holandés, el pintor holandés llamado Rembrandt. Rembrandt pintó la obra El regreso del hijo pródigo y está allí por el año 1662. Es una pintura que quisiera que podamos ponerla en pantalla, por favor. Mientras ustedes ven la imagen me van a escuchar lo que menciono.
Esta pintura de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo, tiene 2,62 metros de alto por 2,5 metros de ancho. Está expuesta actualmente en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, en Rusia, y inspirado naturalmente en la parábola del hijo pródigo. Miren, si usted quiere, aquí está la obra, que hay un simbolismo tremendo detrás de lo que ustedes están viendo. Algunos que conocieron, que estuvieron en casa en algún momento, capaz en esa época, han visto que tenía colgada una especie de réplica, una impresión de esta obra del regreso del hijo pródigo. En algún momento la tuvimos colgada porque me fascina el simbolismo que hay detrás de esta obra, y podemos sacar ya la imagen. Si usted quiere que Dios le siga hablando respecto a este tema, lo invito a leer El regreso del hijo pródigo de Henry Nowen, un hombre que se dedicaba a sacar fotos en los museos del mundo. El regreso del hijo pródigo, Henry Nowen. Yo pocas veces lloré tanto como cuando leí este libro, de lo que él vivió y la experiencia que tuvo con Dios al estar en el Hermitage contemplando el regreso del hijo pródigo de Rembrandt. El regreso del hijo pródigo de Henry Nowen, se lo recomiendo para el 2022, lectura que no puede faltar. Así que acá está, esta es la obra de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Y hoy quisiera que hagamos, a diferencia de lo que suelo hacer siempre, va a tener que ver más con un mensaje expositivo. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y sacando perlas de lo que Dios nos vaya hablando y lo que Dios nos permita hallar luz. El regreso del hijo pródigo. El regreso del hijo pródigo. El versículo 12 dice lo siguiente, por eso les pedía que tengan dispositivo o Biblia en mano para ir acompañando la lectura. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. A veces llegamos a un punto de la vida en que sentimos que lo que nos correspondía a nosotros, lo que era para nosotros, no llegó. Lo que debían darnos, no nos lo dieron. Lo que merecíamos recibir, todavía no está con nosotros. Y resonaba esto en mí mientras leía esta expresión del hijo menor: dame lo que me corresponde. Y esto nos conduce a vivir de alguna manera desintegrados por dentro, desarmados por dentro, porque lo que debía ser nuestro no lo es. Y esto no es otra cosa más que el grito del alma que a veces arrastramos, ¿no? Los gritos del alma, los gritos del alma. Es más, si nosotros pudiéramos ponerle luego al mensaje este que vamos a subir a YouTube y a las redes, un título me gustaría que le pongamos: el grito del alma. Porque eso es lo que pasa, eso es lo que el alma va gritando en la vida y en el diario vivir. Lo que merecía para mí no llegó, lo que debía ser mío no lo es, lo que ya tenía que estar conmigo todavía no está. Es un grito que, aunque no seamos conscientes, hace eco en todo tu universo y comanda gran parte de lo que hacemos, gran parte de lo que somos. Dame lo que me corresponde. Esto es lo que exclama el hijo menor: dame, Padre, lo que me corresponde. Lo que a mí me toca, lo que es mío, dámelo. ¿Alguna vez te viste a vos mismo reprochándole a Dios, a la vida, a tus familiares, a tus padres, a tu cónyuge, reprochándote a vos mismo? ¿Te viste alguna vez reprochándote aquello que no recibiste y era para vos? Versículo 12 solamente estamos hablando. Dame lo que me corresponde. Es que de alguna manera nuestro costado pródigo, esa parte de nosotros que se encuentra lejos de la casa del Padre, aunque estamos dentro de la casa, podemos estar afuera tranquilamente. Aunque estamos dentro de la iglesia, podemos estar fuera tranquilamente, porque hay costados pródigos, porque hay aspectos pródigos en nosotros. Hay gritos del alma que todavía siguen pidiendo: dame lo que me corresponde, dame lo que es mío. Porque puedes mejorar tu sonrisa, porque puedes disimular algunas arrugas del paso del tiempo, porque puedes tapar algunas manchas de la piel con algún que otro tratamiento,
pero no puedes silenciar los gritos del alma. No puedes tapar las necesidades del ser. Eso tarde o temprano sale a la luz, queda expuesto a la vista. Dame lo que me corresponde. Dame lo que me corresponde. Dame lo que es mío. Porque el hecho de que estemos en la iglesia, como decía recién, que sirvamos a Dios y hablemos de Él, no significa que no haya en nosotros costados pródigos. Y yo sé que naturalmente otra persona quizás predicaría otro mensaje en un culto de fin de año. Pero bueno, es esto. Aunque estemos dentro, podemos seguir cargando costados pródigos en nuestro ser. Acompáñenme ahora al versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lejos. Y la pregunta que me surge es, ¿lejos de qué? Lejos de la casa del Padre. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La pregunta es, ¿comenzó a faltarle qué? La respuesta es, comenzó a faltarle lo que tenía en la casa del Padre. ¿Están siguiendo hasta acá? ¿Vamos siguiendo la lectura juntos? ¿Vamos juntos? ¿Sí? Versículo 14, vamos al 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Los aspectos pródigos que no vuelven a buscar respuestas a la casa del Padre, nos llevan a vivir realidades que no son para nosotros. A veces nuestra propia forma de vivir, nuestra propia forma de habitar nuestro mundo interior, se debe a que no estamos llevando todo esto al lugar que merece estar, al lugar que le corresponde, que es la casa del Padre. Entonces terminamos viviendo en la vida realidades que no son para nosotros, terminamos repitiendo historias de manera cíclica, que no tienen nada que ver con nosotros, pero todo ¿por qué? Porque hay costados de nosotros, hay aspectos de nuestra vida que aún están lejos de la casa del Padre. Y vuelvo a decir, nada tiene que ver esto con los años que estás en Cristo, con los años que estás en la iglesia. Lejos de la casa del Padre. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre, el hijo menor, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Por eso, a veces ves tu vida, veo mi vida, vemos la vida de otros, deseando llenarse de cosas todo el tiempo, deseando llenarse, pero nadie le da. Y aunque sí te dan, es como que nadie te esté dando nada, porque nada te llena, porque nada te satisface, porque la insatisfacción es cada vez más aguda, porque el alimento que sacia mi alma, mi ser y mi existencia se encuentra en un lugar que es la casa del Padre. Te vas dando cuenta que el problema radica en estar lejos de la casa del Padre. Versículo 17. Y volviendo en sí, mientras estaba lejos, una provincia apartada, lejos de la casa del Padre, dice la Escritura, volviendo en sí. Esto lo está hablando Jesús. Esta parábola la contó Jesús. En mi Biblia está escrito en letras rojas. Ustedes saben que significa que son palabras que citó el maestro, que habló el maestro. Y él dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volviendo en sí. ¿Y qué es lo que lo hizo pensar de este modo? Si él se fue de la casa del Padre pensando de otra manera, si se fue hablando palabras que no estaban buenas ni delante de Dios, ni delante de su Padre, ni delante de sus hermanos, ni delante de los jornaleros, ¿por qué cambió su manera de pensar? ¿Dónde estuvo el clic? ¿Cómo fue que volvió en sí? Y esto es lo que yo creo, iglesia, creo en el obrar de Dios,
Creo en la obra transformadora del Espíritu Santo. Creo en que Él redarguye. Creo que Él convence de pecado. Creo que Él es el motor de nuestra transformación. Creo que en Él podemos tener un nuevo nacimiento. Creo que en Él podemos cambiar nuestra historia de aquí en adelante. Creo que nuestro pasado puede ser sanado por medio de su mano y su amor. Creo en la obra del Espíritu Santo, porque si no, no me explico cómo puede una persona volver en sí de una manera tan radical. Creo en el obrar de Dios. Lo creo para mi vida, lo creo para tu vida, lo creo para la iglesia, lo creo para aquellos que no están hoy en casa de gracia, pero de acá a un mes, a 3 meses, a 6 meses, van a ser parte de esta familia. Y cuando eso pase, voy a volver a repetir que pasa porque creo y creemos en el obrar del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Volvió en sí, versículo 18, y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mirá el hermoso discurso de lo que le iba a decir al papá. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero me quedo con esto de me levantaré. El Espíritu Santo puede obrar en vos y en mí, pero hay acciones que nosotros tenemos que dar. Me levantaré. El Espíritu Santo probablemente hizo volver en sí al ser humano, pero la acción de levantarse no le iba a hacer el Espíritu Santo por él. La acción de levantarse es una decisión que la persona tiene que tomar. Me levantaré. Yo me tengo que levantar en este tiempo, porque el Señor ya me está hablando, ya me está diciendo, ya me está mostrando. Me queda a mí levantarme. Me levantaré. Algo que me toca hacer a mí. Versículo 20. Versículo 20. Bueno, perdón, versículo 19, él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le voy a decir, dice él. A mi padre le voy a decir: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo sé que hay acá en la congregación, tanto en Zoom como en Face, hay personas que son padres, hay personas que son madres. Vos mirá a tu hijo, pensando qué decirte a vos cuando te encuentre, y tu hijo pensando en decirte: no soy digno ya de ser llamado tu hijo, haceme como uno de los servidores de tu casa. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El amor del Padre. La pregunta que me surge mientras esta mañana leía la Escritura, digo, es: ¿cómo es que pudo verlo su Padre? Si se había ido a una provincia apartada, una provincia que estaba lejos, estaba en cualquiera, estaba haciendo desastres, ya seguramente estaba roto, seguramente estaba mal vestido, seguramente estaba sucio. ¿Cómo es que de lejos lo vio el Padre? Señor, permíteme esta licencia para usar mi imaginación, pero yo me imagino que ese Padre, el padre del hijo menor, el padre del pródigo, salía a diario a mirar, porque no hay razón que pueda explicar el amor de un padre a un hijo, porque no hay teoría que pueda explicar el amor de una madre a un hijo. Y yo me permito creer, Señor Jesús, que este padre salía a diario a mirar si el hijo menor venía, si aparecía, si por esas cosas de Dios lo veía a lo lejos venir, y todos los días se renovaba la esperanza, y en medio del cansancio se renovaba la fe de saber si en algún momento iba a aparecer, si en algún momento iba a ver doblar la esquina, si en algún momento algún amigo, alguien que pasaba por el camino lo traería a casa nuevamente. Lo vio a lo lejos, y yo me imagino, iglesia, yo me imagino que una vez que lo ve venir a lo lejos, dice el Padre: es Él, es Él, es mi hijo, es mi hijo. Y la palabra dice que corrió. Acompáñame a esto, la palabra dice que corrió, no dice que el hijo menor corrió, no dice que los amigos corrieron, no dice que los vecinos corrieron. Quien corrió es quien debía estar enojado, quien corrió es quien tenía en sus manos la condena, quien corrió es quien tenía en su boca la sentencia,
quien corrió fue el Padre, movido a misericordia. Y corrió, dice la palabra, y se echó sobre su cuello y le besó. No lo hizo el Hijo, lo hizo el Padre. No lo hizo el Hijo, lo hizo el Padre. Versículo 21. ¿Recuerdan el speech que armó el hijo menor? Cuando vea a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 21. Y una vez que el padre corre, se le tira al cuello y lo besa, en ese contexto, mientras el padre lo está besando, el hijo le dice todo lo que tenía pensado y programado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Despliega el speech que había preparado, despliega el argumento, tal vez pensando sensibilizar al padre. Padre, pequé contra vos, contra el cielo, reconozco, asumo todo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, gracias Jesús, mientras el hijo le dice todo esto, el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El hijo dijo el argumento, pequé contra vos, papá, perdóname, hice todo mal, me equivoqué, reconozco. Pero el padre desestimó el discurso del hijo, el padre no oyó el discurso del hijo, el padre estaba pegado a su cuello, besándole, amándole, perdonándole, y la respuesta del padre al hijo menor ante su pedido de perdón fue la siguiente: no lo condenó, no lo sentenció, no lo castigó, no lo miró mal, no le transfirió culpa. La respuesta es darse vuelta y hablar con su gente, con su equipo, con sus personas y decir, traigan el mejor vestido, vamos a ponerle un anillo, el mejor de los anillos, vamos a matar el animal más gordo y vamos a hacer fiesta. Es el Padre que cambia condena por perdón, es el Padre que cambia juicio por misericordia, es el Padre que cambia hambre por abundancia de alimento, cambia duelo por fiesta, convierte el grito del alma en paz, convierte el grito del alma en paz. ¿Qué tal si nos proponemos de la mano de Jesús ser una iglesia, ser una familia que busque convertir el grito del alma de las personas, el grito desolador, el grito desesperado del alma de la gente en la paz de Jesús, convertir el duelo en serenidad del alma, convertir el juicio en misericordia? No escuchó el pedido de perdón, no se quedó parado ahí. El Padre cambió todo eso por darle el mejor recibimiento. Darle el mejor recibimiento. Qué profundo, Jesús, qué maravilloso. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, iglesia, tanta fiesta? ¿Por qué tanta fiesta? ¿Por qué tanta celebración? Si vos sabés que, como decimos, metió la pata hasta el caracú, que hizo todo mal, que la recontra embarró, que tiró por la borda años de laburo, que complicó toda la cadena de trabajo de la casa del padre, que hizo que se conflictúen los vínculos de la casa del padre, toda la enseñanza de la infancia, todo lo que invirtieron en él, todo lo que volcaron en él, una generación dedicada a este chico. ¿Por qué tanta fiesta? Acompáñame a leer el versículo 24 para entender por qué tanta fiesta y tanta alegría. ¿Por qué tanta fiesta? ¿Por qué tanta fiesta? Versículo 24. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto sucede. Esto sucede. Esto sucede cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Esto sucede en el cielo. Esto sucede en el corazón de Jesús. Esto sucede cuando vos decidís en el nombre de Jesús cambiar tu historia, ir en la dirección contraria por medio del arrepentimiento, buscando la guía
de Dios. Esto es lo que sucede. Yo me pregunto cuánto nos alegramos nosotros, cuánto nos alegramos cuando una persona decide cambiar, cuando una persona decide ponerle ganas, fe a su vida, actitud, deseo, salir para adelante. Yo lo que veo acá en el Padre misericordioso es que hizo todo esto, ¿por qué? Porque el Hijo que muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Puede ser que, aunque seas un cristiano de años, haya algo en vos, en mí, que cerrando el año necesita revivir. Me quedo con esta palabra, revivir. Puede ser que cerrando el año, eso que se había perdido en mí, sea hallado por Dios. Y todo lo que hablé hasta acá, si pudiera resumirlo, de alguna manera lo resumo de esta manera. Revivo al ser hallado por Dios. 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 No revivo de otra manera. No revivo de otra forma. Revivo cuando me encuentro con el Padre misericordioso. Y esto es lo que me habló Dios esta mañana. Y esto es la palabra para tu vida en esta noche, cerrando el 2021. Esta es la palabra para tus costados pródigos, cerrando el 2021. Esta es la palabra para mis partes que están lejos de la casa del Padre. Esta palabra es: en la casa del Padre hay mucho lugar. Pero aunque hay mucho lugar para muchos, hay un espacio de descanso exclusivo, un sitio que es solo para vos y un sitio que es solo para mí. En la casa del Padre hay lugar para los pródigos, hay lugar para los que estamos enfermos, hay lugar para los rotos, hay lugar para la toxicidad. Vos viste que hoy nadie quiere estar con los tóxicos y que está de moda hablar de los tóxicos. En la casa del Padre hay lugar para mi toxicidad. Hay lugar para vos, que no entendés por qué pasó lo que pasó. Hay lugar para los gritos del alma, aquellos gritos que nos revientan por dentro. En la casa del Padre hay lugar para ello. En la casa del Padre hay lugar para vos y para mí. Y revivimos al ser hallados por Dios. Si algo puede quedarte de esta palabra, le pido al Espíritu Santo que sea esto. En la casa del Padre hay mucho lugar. Y yo revivo solamente cuando me encuentro con Dios. Jesús se despedía de los discípulos y antes de irse les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero es necesario llegar a la vida eterna para habitar esas moradas. Hoy, 26 de diciembre del 2021, podemos encontrar nuestro lugar en la casa del Padre. La propuesta en esta noche es: ¿qué tal si le dejas al Señor que Él halle, que Él encuentre a tus costados pródigos? ¿Qué tal si le permitís a esos gritos del alma que sean en esta noche abrazados por el amor del Padre misericordioso? ¿Hasta cuándo vas a luchar con todo eso? ¿Cuánto más puedes permitir que todo eso continúe lejos de la casa del Padre? Revivo cuando soy hallado por Dios.
Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra. Me conmueve, Señor, me conmueve profundamente, lo sabés. Y te pedí que de la manera que lo hizo conmigo, lo hagas con los que escuchan de la manera en que vos quieras. ¿Qué tal si traemos en esta noche nuestros costados pródigos? Y a veces lo que dijo el hijo menor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, a veces es similar a cuando nosotros decimos, hace tantos años estoy en la iglesia, serví en esto, hice aquello, hice lo otro, y yo en aquel año, y esto, lo otro, y son todas cosas que en este momento el Padre lo que está queriendo es arrojarse sobre tu cuello, besarte y abrazarte, y que experimentes el gozo de Él al ser hallado tu vida, tu corazón, tus aspectos pródigos. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que una obra tuya acontezca en esta noche entre nosotros, en nuestros corazones, en nuestro mundo interior. Te pido en el nombre de Jesús que hoy nuevamente podamos bajar las defensas, bajar la guardia y ver que de lejos estás viendo algunas partes nuestras que necesitan ser halladas por vos. Hoy, voluntariamente, y aquel que sienta hacerlo, en fe también puede hacerlo hoy. Pero yo hoy voluntariamente traigo mis aspectos pródigos a la casa del Padre, donde hay abundancia de pan, donde me esperan con fiesta. Derrama tu amor en esta hora, Señor. Derrama tu amor sobre los corazones. Derrama tu amor sobre el abandono. Derrama tu amor sobre la humillación. Derrama tu amor sobre la traición. Derrama tu amor sobre la injusticia. Derrama tu amor sobre el rechazo. Y danos la convicción de fe que integramos todas nuestras partes hoy dentro de la casa del Padre. Aunque esta obra tuya continúe en los días que vienen, que hoy comience un cambio, te lo pido en el nombre de Jesús, de integrar todas nuestras partes dentro de la casa del Padre, el lugar que es para nosotros. Profundo, cada vez más profundo, Señor. Revivamos, iglesia, al ser hallados por Dios en esta noche. Tené paz. Tené paz. Y esto sí, recibílo como si estuviera, y con temor y temblor lo digo, como si el Altísimo te estuviera hablando. Tené paz. Porque mucho lugar hay en la casa del Padre. Y es para vos. Tené paz. Te alabo, te adoro con mi alma. Y dejo este momento en tus manos. En el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.